Pablo, compañero, amigo, gracias por venir a otra emisión de La Economía por Moreno por Chaliú, La Economía por Chaliú. Gracias por invitarme. Una semana muy particular porque, bueno, si bien todavía no ha firmado el directorio del fondo la adenda al acuerdo oportunamente realizado entre el gobierno de Macri y el equipo técnico, el staff y la directora ejecutiva del fondo, Christine Lagarde, bueno, todo presupone que lo van a firmar. O sea que, si bien todavía no está firmado, vamos a hacer de cuenta que la cosa está. Y vamos a hacer de cuenta que la cosa está porque el gobierno argentino decidió con esa adenda generar un impacto macroeconómico extraordinario, nunca visto. Yo no tengo antecedentes, hay algunos que están diciendo que Paul Volcker allá en la década del 80, yo la verdad que no recuerdo eso, y lo que he leído podríamos decir que tiene alguna similitud en cuanto a tratar de controlar la inflación con los agregados monetarios, pero de ahí a decir que vas a tener por 9 meses la base monetaria en términos de expansión cero, ni siquiera tendiendo a cero, que es la definición que ha dado el presidente del Banco Central en los reportajes que dio este fin de semana. Porque en realidad, como el acuerdo no está todavía autorizado por el BOR, todavía no está, o sea, no está... No se puede leer, todavía no está la letra chica, y ahí nos vamos a enterar bien cómo es. Pero bueno, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, dieron los reportajes y de alguna manera dejaron entrever cuáles van a ser las medidas. Y entonces el ministro de Economía hizo una definición extraordinaria. Dijo, bueno, si no hay pesos no hay con qué comprar dólares. Es una cosa extraordinaria. Es extraordinario. La verdad que es extraordinario. Y el presidente del Banco Central fue un poco más sutil y dijo, bueno, la expansión de la base monetaria hasta junio del 2019 va a ser cero en términos nominales. Y aclaró en términos nominales, como diciendo, bueno, la expansión real de la base monetaria va a ser negativa. Porque como hay una inflación inercial, ni siquiera tomaron la delicadeza de estudiar lo que habían hecho los radicales en el plan electoral, que inventaron eso del desagio. Claro. Para evitar esto, digamos, bueno, si no vamos a expandir más, entonces frenamos el proceso de inflación de inercia. Pero estos no solo no lo frenaron ni lo estudiaron, sino que lo incentivan aumentando las naftas, diciendo que van a aumentar las tarifas un 35%. O sea, como si fuera poco la que venía, pero aparte dicen, no, sí, claro, sí, ahora vamos a reconstruir los salarios, con todo lo, porque vamos a reabrir paritario. O sea, están en un proceso, pero por el otro lado te paran la emisión monetaria. Son poco serios. Ya a esta altura del partido nos hemos quedado sin adjetivos. ¿Cuál es tu visión, Pablo? Yo creo que, mirá, primero, con respecto a lo que dijo Duhovne, que creo que lo repitió el presidente del Banco Central, Sanderi, se olvidaron de decir, porque dice no va a haber peso para comprar dólares. No va a haber peso para nada. No va a haber peso para pagar salario. No va a haber peso para pagar tarifa. No va a haber peso para pagar transporte, para comprar comida. No va a haber peso para nada. Y no va a haber peso para pagar impuestos. Entonces, cuando la tesorería abra los ojos con sorpresa y vea que se le caen los ingresos de tal manera que el déficit es ese de cero, va a tener que galopar y no sabe cómo, ¿a quién se van a quejar? ¿Qué van a decir? Vamos a seguir bajando los gastos. Entonces, apretó monetario, recesión, baja de recaudación, apretó monetario, recesión, baja. O sea, estamos en un proceso loco. Yo nunca en mi vida vi esto. Es como si uno estuviera yendo en un coche a 220 kilómetros por hora y pretende frenarlo de golpe. ¿Qué hace el coche? Empieza a salir a los tumbos. Eso es lo que le va a pasar a la economía argentina, no cabe duda de eso.
Pero otra cosa, mira. Dicen también estos señores, el otro día los mandé a primer grado, me dicen, no, primer año de la facultad, dije, no, primer grado de inferior, hay que volver a mandarlo a la escuela primaria. ¿Por qué? Porque no solo se trata de la formación económica, se trata de la formación cultural, se trata de sensibilizarlos a estos señores. Para eso no alcanza la universidad, tiene que empezar desde abajo, desde la familia. Bueno, es muy difícil, ¿no? Bueno. Pero volviendo al tema, estos señores estaban diciendo no solo el tema de la expansión cero, también dicen con mucha tranquilidad que ellos se han desprendido del problema de las LEVAC. Recordemos lo que es la LEVAC, esos instrumentos que fueron creciendo y se tornaron una especie de explosión. Y hay algunos que lo siguen, sí, cierto, ahora las LEVAC ya están bajando, sí, pero suben en misma proporción las LELIC. Y las LELIC es otro instrumento todavía más pernicioso que las LEVAC. Entonces estamos, yo digo, volviendo al esquema de Schusenegger. La expansión monetaria hay que pararla de cualquier modo, hay que absorberla. La forma que tienen para absorber es meter estos instrumentos. Entonces van a tener un crecimiento exponencial. ¿Y cuál es el problema? El problema es lo que tienen que pagar por intereses mensualmente. Que ayer creo el presidente del Banco Central, uno de estos días, se reunió con los operadores y dijo que van a ser 45.000 millones mensuales. O sea, inercialmente ya el Banco Central no puede decir base monetaria cero, porque es el mismo Banco Central está obligado a emitir, porque no tiene ingresos del Banco Central, para pagar los intereses de la deuda que él mismo genera. Como no tiene posibilidad de emitir, porque si no iría en contra del aumento de la base monetaria, ¿qué hace? Imprime más LELIC. Quiere decir, de nuevo... O sea que paga con LELIC los intereses de las LELIC. Y no tiene otra, ¿qué va a hacer? ¿De dónde saca plata? Lógico. Porque alguno dijo las reservas no, me parece que están mezclando, como vos decís, no tienen, no saben diferenciar la factura del recibo. Estos muchachos no saben diferenciar lo que es una cuenta patrimonial de una cuenta de resultados. Entonces, evidentemente, tienen que emitir. Como no pueden emitir por la base cero, van a meter más LELIC al sistema. Entonces, en 4 o 5 meses vamos a tener de nuevo las LELIC, LEVAC, NOVAC y todo lo demás, que va a representar 1,5 de la base monetaria. ¿Qué tiene que ver esto con la inflación? Una cosa muy fácil. Esa cantidad es inflación reprimida. Porque es dinero de alto poder que el Banco Central rescata y se lo guarda como puede. Ahora ya, antes era con instrumentos de vencimiento un mes. La LELIC vencen todos los días. A una semana. A una semana, pero digamos como está encadenado. O sea, es base monetaria remunerada. Les permiten a ellos, con eso incluso se aumentan los encajes, que es otra de las posibilidades que tienen para regular la base monetaria, constituir los encajes con la LELIC. En el límite son encajes remunerados también, no solo la tasa de interés cuando compras las LELIC, sino, que es el 72%, sino que si la usás también para los encajes, de alguna manera... Tiene que pagarle igual. Claro, te permite con eso compensar los encajes, con lo cual en vez de tenerlo inmovilizado lo estás comprando y lo estás poniendo con ahí, entonces pasa a ser algo también remunerado a esa tasa, que es una cosa absolutamente absurda. Este 72 te está dando el 1,20 y pico, casi 1,30 diario. Claro. Pero es una cosa disparatada. Realmente es asombroso lo que son capaces de construir estos muchachos.
de una manera sorprendente. Pero vos viste, yo lo veía en la foto este muchacho Sandleris, digo, qué pinta de profesor de Oxford que tiene el tipo. Pero un profesor de Oxford manejando el Banco Central de la República Argentina. Sí, son... y trajeron, en realidad, trajeron una señorita que estaba en Londres tiendo clase, la hacen tomar un avión, la sientan en el directorio del Banco Central y tienen que empezar a tomar decisiones sobre algo extremadamente complejo como la economía argentina, porque no tienen a quién poner. Entonces, el argumento es que el FMI le había dicho que había pocas mujeres. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Mirá si le puede estar confundiendo, se puede estar preocupando. No tiene ninguna... Es muy importante el tema de la cuestión. Lógicamente, pero en esta crisis... Tendrás algunas compañeras economistas acá. Claro, hay que ver si quieren agarrar. No. Es porque este es el tema que tienen. El problema es quién agarra esto. ¿Quién agarra esto? Es de una situación paradojal pocas veces vista, porque esta tasa de interés acumulada, o sea, como vencen todos los días y todos los días, por eso lo del 1 que te puede estar dando como efectiva anual, este 70 y pico % nominal anual. La verdad que hoy han salido unos tuits de Carlos Rodríguez, que desde que dejó de ser el rector de la UCEMA, bueno, tiene esa... Y por la edad también, y aparte porque... Y entonces dice Carlos Rodríguez, esto yo ya lo viví 2 veces. Claro. Lo viví en el 82 con Cavallo y lo vivimos en el 89 con Machinea. Y los dos están hablando, sobre todo Cavallo, ¿no? Cavallo que dice, a su vez, en otra muestra de irresponsabilidad, dejen que el tipo de cambio se revalúe, todo lo que se tenga que revaluar, si fuera posible. Y entonces, claro, tampoco vas a resolver el tema del sector externo. O sea, el tipo de cambio competitivo te permitiría suavizar el desaguisado del sector externo. Pero Cavallo dice, bueno, no hay inconveniente, si tiene que llegar a 34 y tiene que bajar de 34, tiene que bajar a 30, claro. Vos imaginate que si haces una astringencia monetaria de estas características, como bien dijiste vos, no es que solo no vas a tener para comprar dólares, no vas a tener para comprar leche, pan, no vas a tener para comprar absolutamente nada. A partir de ahí se produce un proceso, por lógica consecuencia, ante la escasez de pesos, porque los saldos monetarios reales, no son otra cosa que la cantidad de dinero dividido los precios, el diferencial de precios que hay en la economía, desde el lunes que empezó esta política hasta junio. Vuelvo a insistirte, 10% de combustible, más 30% de gas, más todo lo que va a pasar, más etcétera, etcétera. Con lo cual, si tenés una cantidad de dinero que va a ser la misma, que pueden comprar esta cantidad de bienes, pero esta cantidad de bienes aumentan los precios, es obvio que vas a comprar menos bienes y esos son los saldos reales monetarios que te quedan para acceder a los bienes. Ahora, si los saldos monetarios reales disminuyen en la economía, va a haber una tensión por hacerse de esa plata. El hacerse de esos saldos reales tiene un costo, que es la tasa de interés. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar vos para tener esa plata en tu bolsillo por tus necesidades? Sea para adquirir bienes, sea para pagar tus compromisos, etcétera, etcétera. La tasa de interés
te empieza a quedar indeterminada, porque la tenés determinada hoy, de acuerdo a las LELIC en función de la subasta que hizo el Banco Central, pero no sabes mañana, ni pasado, y ningún proceso productivo de hoy para mañana. Hay un ciclo, y hay un ciclo de comercialización. Si vos no tenés incorporada una tasa de interés en tus costos totales, tenés un problema de indefinición de tus costos. Y si tenés indefinido tus costos, también tenés indefinido tu precio de venta. Y entonces, ¿cómo van a hacer la lista? Pero claro, la economía sigue igual, hay una inercia. Hasta te diría que es el milagro argentino es que hoy tengamos luz, que acá estemos desarrollando este programa, porque en realidad tendría que estar todo paralizado. Pero bueno, la vida es la vida, vos te levantás, seguís, abrís la canilla, sale agua. Lo que hay que entender que en esa dinámica esto se va parando. No solo tenés indeterminación de costos y un problema de precios de venta, sino que en el comercio mayorista tenés un problema entre la venta a plazo y la venta a contado. Porque la tasa de interés, que es lo que se supone que hace la diferencia, ¿cómo hace un comerciante para diferenciar? Vos me pagás contado, vos me pagás 90 días. Bueno, te pongo una sobreprecio, que es la tasa de interés, que es más o menos calculado con el cheque que vos me vas a dar, el descuento que tendré por ir a una cueva o al banco a cambiar ese cheque y hacerme la plata. Entonces, bueno, lo que me cobra te lo paso a vos, más o menos así funciona, un poquito más, un poquito menos, así funciona la cosa. Ahora, si está indeterminada la tasa de interés, yo creo que, imagínate hoy a cuánto se puede estar cambiando un cheque a 90 días en una cueva. Está paralizado. Claro, está paralizado ese negocio también. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene? Tiene la importancia que el 40% de la economía sigue siendo negro. Entonces hoy estás vendiendo un pasaje de avión en 12 cuotas y un paquete turístico en 12 cuotas en pesos. Que no va a cambiar la balanza turística, porque si vos por 5.000 pesos por mes te vas con tu señora a algún lugar, y las últimas 6 cuotas, 5.000 pesos por mes, nadie sabe cuánto va a ser, y entonces... Seguramente muchísimo menores que las primeras, sin duda. Es una cosa que no tiene razonabilidad lo que están haciendo. No resuelven el tema fiscal, no resuelven por lo que vos acabas de decir. O sea, hoy no podemos saber cuánto es el déficit fiscal total. Yo hice un cálculo la semana pasada y me dio 2.9 el déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit que se genera por los ingresos y egresos en términos de tasa de interés del Banco Central. Bueno, hoy los cálculos ya en los medios estaban de 3.3. Claro, pero quizá la semana que viene estemos hablando de 4 en el próximo programa. Eso solamente el cuasi fiscal. Pero si en términos de recaudación, que inexorablemente va a pasar lo que pasamos, porque cualquier empresa, antes de dejar de pagar los sueldos, va a dejar de pagar los impuestos. Agosto ya tiene una caída del 5,6, 5,8% de la recaudación tributaria. Perdón, septiembre. Septiembre, claro. Que es lo que se cobra en agosto, como vos siempre lo decís, que señala la actividad de julio. De julio. Pero claro, se calcula 5,6 tomando IPC. En realidad, por el tema, el IVA tendría que seguir más los precios mayoristas que el IPC. Porque el IPC tiene muchas excepciones, etc. Pero en cambio los precios mayoristas son como los precios de salida de fábrica, digamos. ¿Así son? Bueno, entonces, si calculás por los precios de salida de fábrica, la recaudación ya ha caído un 10-12%. Claro, porque la inflación está en el 40 y pico medido por índice de precio mayorista. Claro, y lo que viene para adelante es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, yo a veces pienso, esto me hace acordar aquella frase manotazo de ahogado. Bueno, hagamos esto, pero es como la cimitarra, ¿viste? Agarrás la cimitarra y cortás cabeza. Yo te voy a dar también otra interpretación de lo que está pasando con la recaudación. Vos fíjate que el IVA sí viene una tasa importante de crecimiento, pero ¿sabes por qué? Porque es el IVA de las tarifas. Claro.
porque vos estás teniendo unas tarifas extraordinariamente que estás con IVA, tienen el IVA incluido. Entonces, la recaudación por IVA está creciendo básicamente por las empresas de servicios. Y por cuestión financiera también, ¿eh? Claro, también. Claro, porque el IVA financiero. Claro. Pero el IVA de las tarifas es impresionante. Es el IVA de las tarifas. Bueno, nosotros detectamos que parte del crecimiento estaba en el neto de subsidios. Vos viste que ellos te calculan el valor agregado bruto, bueno, así se calcula, más los impuestos netos de subsidio. Como fuiste sacando los subsidios, el componente del crecimiento del PBI, hay un componente más importante del impositivo neto de subsidio porque sacaste subsidio. Claro. Bueno, eso también da en la distribución del ingreso, porque como tienen una participación de la masa salarial en las empresas de servicios, que más que en las manufactureras, y eso, la participación de las empresas de servicio ha crecido en términos del PBI, porque da una mejora en la distribución. Claro, porque eso se mide por facturación, y la facturación de las empresas de servicio ha aumentado más que el resto, por obvias razones. Bueno, entonces hay una mejora en la distribución del ingreso. Es una estupidez, porque nadie puede pensar que ahora has mejorado la distribución del ingreso. Son los problemas que se generan, bueno, en función de las cuentas nacionales, que obviamente están usando la misma metodología que usábamos nosotros, pero tiene esta particularidad. Vos hiciste crecer los servicios en un porcentaje descabellado, bueno, tiene estos impactos en la economía. Entre otros, la recaudación de IVA. Y cuando vos el total lo computás contra el índice de precio mayorista, está por lo menos 12 puntos abajo. Que es la caída de la recaudación que estás viendo. Y ahora, bueno, ahora vas a tener la que, bueno, en algún momento va a venir del mes de la semana que viene, va a venir también no solo los ingresos, sino vas a tener los gastos, que es el informe que te da Hacienda. Por ahora te dio la FIP, que tiene que ver con los ingresos. Claro, ahora te tiene que dar los gastos. Ahora la FIP te va a dar, Hacienda te va a dar no solo los ingresos, los gastos, sino te va a dar los gastos que tienen que ver con los tesoros, con el gasto del tesoro, y a su vez lo que le giró a las provincias para los gastos de las provincias, y ahí vamos a ver cómo está esa relación, y sobre todo qué es lo que está aconteciendo con una cuenta muy importante, que son las facturas a pagar, que son los libramientos impagos, ¿no? Lo que te va quedando de lo que vos no resolvés, que resolvés, no lo pagás, resolvés no pagar, y que te va quedando para el mes subsiguiente. Que es otra de las maneras, de pasarle la crisis al sector privado. Claro. ¿Así? Claro. Porque vos vas entrando en una incobrabilidad contra el Estado. Vos preparaste tu estructura en la obra pública, sobre todo se ve esto, ¿no? Vos estás viendo que en la medida en que las facturas no te las paguen, bueno, vos empezás con los problemas financieros en tu compañía, y que eso se está empezando a ver en el mercado, que a su vez las empresas después dejan de honrar sus compromisos y empiezan. Otro tanto va a pasar con la no expansión de la base monetaria. ¿Cómo van a hacer las empresas para pagar los créditos? Mandrake. Tiene que llamar a un mago. O sea, el sistema. Porque vos fíjate, no solo no tiene capacidad ya el sector privado para pagar los créditos, la va perdiendo fuertemente, no tiene capacidad para mantener los créditos, es un dilema. Porque estos créditos, la tasa de interés cada vez es mayor, ¿de dónde van a sacar los ingresos? Claro. ¿Y dónde van a sacar la liquidez? Claro. Para pagarlo? Claro. Bueno, te digo una cosa realmente. Y es sorprendente, porque si la capacidad prestable de los bancos va para las LELIQ, ¿quién le va a dar crédito al sector privado? Pero aparte, si vos fueras banquero, le tenés que cobrar, si el Banco Central te paga 72, Pérez Compán te tiene que pagar 90 en crédito. O sea, si el Banco Central, por la plata que vos tenés, te paga 72, una gran empresa. Ahora, una pequeña y mediana empresa, ¿cuánto? Entonces no tiene lógica, es al revés.
le negás el crédito y si se lo tiene le decís que te lo pague y se lo pasás al Banco Central hasta que se transforme en insolvente. ¿Quién? El Banco Central. ¿Qué es lo que dijo hoy Carlos Rodríguez? O sea, a la larga, el sector privado le va a ir pidiendo una tasa de interés al Banco Central que como la que tuviera cualquier compañía que está entrando en un nivel de insolvencia. O sea, acelera el proceso. Sí, va a entrar más en insolvencia, más rápido el Banco Central por este mecanismo de pago de los intereses y de expansión extraordinaria de las LELIQ, las LEVAC y las NOVAC. Va a entrar más rápido en insolvencia el Banco Central que la tesorería. Ah, claro. Ah, claro. Sí, claro, porque aparte la tesorería todavía va a tener cierto refuerzo presupuestario que le viene del Fondo Monetario. Claro. Si bien este mecanismo lo que hace es especialmente decirle a la tesorería que solamente puede utilizar los dólares para honrar los compromisos de la deuda soberana en manos de no residentes, porque incluso te diría, de corto plazo no, pero un poco ya más de mediano plazo, que la deuda soberana con los residentes o institucionales locales, por lo que pusieron en el presupuesto, me da la sensación que quieren entrar en un proceso de renegociación voluntario, de tal manera que la plata del fondo se utilice para los de afuera, porque ellos no entrarían, y los de adentro, le decís, bueno, de alguna manera entren en esta reformulación voluntaria de la deuda. Que eso es el interés que tiene el gobierno de pasar de LEVAC a LELIQ, porque las LEVAC pueden estar en manos de particulares. En cambio, las LELIQ solo están en manos del sistema financiero. Ahora, están jugando con fuego ahí también. Porque hasta dónde se puede apretar al sistema financiero, llenándolo de papeles. Guarda, la economía del sistema financiero hasta ahora, digamos, aguanta. Pero si le seguís metiendo papeles y le seguís metiendo, y el Banco Central empieza a dudar de su capacidad de prepago de esos papeles, acá estamos en un problema mayor, ¿no? Claro. Porque ante requisitos de liquidez del sistema financiero, el Banco Central le puede dar unos redescuentos imprimiendo billetes, pero si ahora no puede imprimir, claro, ¿cómo va a responder a las necesidades de liquidez de un determinado banco que le vayan a pedir los depósitos y ese banco haya puesto los depósitos en LELIQ en el Banco Central? Claro. No podría ser a través del redescuento porque va en contra de la regla cero. Claro, cero de expansión de la base monetaria. Cero de expansión monetaria. Bueno, muy extraño lo que han hecho. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Fondo Monetario firmó esto? Yo tengo la tesis de que el Fondo Monetario también está viendo que la situación en Argentina es irresoluble. No hay posibilidad de que esto no termine explotando. Y lo que hace entonces el Fondo Monetario Internacional es evitar la explosión del gobierno de Macri en términos económicos, generándole las condiciones de una implosión. Y una implosión. Que las consecuencias sean solo para el pueblo argentino, pero que no se irradien más allá de las fronteras. Le puso un domo, ¿está bien? Lo cubrió a la Argentina, viste como en Chernobyl que le pusieron una 26.000 bueno, 26.000 toneladas movieron en la cúpula. La movieron, después hay un video muy interesante, ¿no? De cómo van moviendo una cúpula sobre Chernobyl para que quede ahí metido. Claro, no pueden frenar el proceso, pero queda contenido ahí. Bueno, yo creo
que los técnicos del Fondo Monetario llegaron a la conclusión, porque el proceso fue, primero te dimos 15.000 millones de dólares y disponé. Y Caputo dispuso y se los timbió. En 3 meses no quedó nada. No quedó nada. A los 3 meses estaba exactamente igual que antes del primer desembolso del fondo. Entonces ahora el Fondo Monetario dijo sí, te vuelvo a dar, te adelanto incluso lo que te tenía que dar a posteriori, y eso tiene que ver también con la carta que nosotros le enviamos al fondo. En la cola te pone 6.000 millones más, 5.900 para el próximo gobierno, te adelanta lo que te tenía que adelantar, pero te dice, no te los timbiás. ¿Cómo te impide timbiarte? Bueno, no podés emitir dinero. Con lo cual se garantiza que eso vaya para los vencimientos de la deuda y alguna cosita más para el tema presupuestario. Pero bueno, te faltan todos los dólares que necesita la economía para funcionar. Tarjeta de crédito, fletes, intereses, turismo, transferencias unilaterales, que son las colectividades de los países hermanos que mandan $100, $200. Utilidades, remisión de utilidades. Todo eso deben ser 6.000 millones de acá a fin de año. Bueno, tenemos que resolver ese tema. Eso no está. Nos mandan 13.000 millones, más los 15.000 te mandarían 28.000 millones este año. De esos 13.000 millones que van a mandar, parte en octubre y parte en diciembre, 8.000 y 5.000, me parece que así es la cuenta más o menos, 8.000 ahora, 5.000. Tenés un vencimiento de alrededor de 12.000 millones de capital de deuda que ya te están diciendo que no se va a renovar. Que la tienen inversionistas o acreedores extranjeros, que inexorablemente se la tienen que llevar. El resto, bueno, es institucional local o tenedores locales, que podés iniciar algún proceso distinto. De reestructuración. O la cancelás de alguna manera y después a través de la LELIC, en fin, veremos de qué manera. Esto hace que no entres en default, obviamente con un esquema de reestructuración también, porque la deuda es muy superior, pero en realidad que estás dilapidando las últimas balas que tenés del sistema financiero internacional. Y ahí viene la pregunta central. Ya se timbiaron 15.000 millones de dólares. ¿Y si malgastan esto? ¿Y si utilizan mal la plata que te está dando el último prestamista? ¿Cómo se sigue? Yo creo que antes de llegar a eso se encenderán todas las luces rojas, porque no se puede llegar a esa situación. Si se llega a esa situación, estamos en un default extraordinario. Incluso con el fondo también. Con el fondo, incluyendo Incluso todo. Sí. Bueno, es uno de los principales ahora el fondo. Incluso, sí, todavía por ahora tiene enterrados 15.000, que son los que mandó. Sí, por ahora es. Por ahora solo eso. En promesa, pero me da la sensación que las fuerzas políticas tienen que empezar a reflexionar sobre esto en profundidad, y sobre todo los radicales, porque son los que tienen la llave, retirándose de esta alianza de gobierno, que las mayorías y minorías en el Congreso trabajen en función de una instancia patriótica que tenemos que tener. De alguna manera, Alfonsín lo hizo oportunamente cuando lo llamó a De la Rúa y dijo, bueno, hasta acá. Y De la Rúa no tuvo muchas alternativas más que renunciar. Me parece que los radicales
no porque puedan hacerse cargo de un gobierno de transición. Creo que eso Pero pueden ayudar. Claro, solamente lo puede hacer el Movimiento Nacional Justicialista, que tiene los hombres en reserva para esto. Pero tienen que tener un espíritu patriótico los radicales. Parte de esto es lo que empezó a acontecer en Tucumán el fin de semana. Pensá que se han encontrado, sacaron un documento dirigentes como Alfonsín, como Casella, Sí, claro. Sí. Ponce. Ponce es el presidente de la Comisión de Economía de la Convención del Partido Radical. Bueno, una experiencia, un documento crítico a lo que está pasando, y es la primera señal de dirigentes radicales, Lozada también estuvo, y algunos otros de distintas provincias, diciendo, bueno, hasta acá llegamos. Claro, todavía las autoridades partidarias claro, están a otro lado. Estamos hablando de Morales, estamos hablando de Sáenz, estamos hablando del gobernador de Mendoza. Claro. Me parece que no han todavía tomado posición, pero entiendo que deben estar recibiendo las tensiones, porque esa reunión del Partido Radical fue importante. Y claro, porque va en la dirección de lo que estamos diciendo. La primera señal al interior de la alianza gobernante es esta. Si bien en los medios de difusión no ha tenido una comunicación, pero es una señal importante. Y la segunda me parece que van a ser de los sectores empresariales. Hubo un reportaje al presidente de Arcor el fin de semana en los suplementos económicos, y dice, bueno, estamos bajando en volumen 1.2, 1.5, 2, y bueno, ahora se le va a acelerar. Esto es lo que venía. Se le va a acelerar. Estamos hablando de productos alimenticios, ¿no? Básicamente. Otros están hablando de más, 6, 7%, algunas otras empresas alimenticias. Medicamentos, ¿vos qué sabés cuánto están bajando? Y hay caídas del 10, 15%. Claro. En nuestro gremio estamos hablando de caídas, mi gremio, el ferretero, estamos hablando de caídas del 30, 40%. Y es gremio fácil. De gremios. Claro, y fácil. Claro, son gremios, bueno, textiles ni hablemos, ¿no? Automotriz. Automotriz estás hablando de caídas del 30 y pico %. 30, 40. Estás hablando de caídas muy relevantes, que la recaudación va a estar en relación a esa caída. Que es antes del apretón monetario. Estamos hablando el mes pasado. Estamos hablando septiembre, todavía no empezó esto. Esto es ahora. Esto empezó con octubre. También este lunes. El primer lunes hábil de octubre comenzó este apretón monetario con estas tasas que han aumentado más todavía, el 72% del día lunes. Lo que vos llamás implosión. Claro. Y lo que en algún programa yo llamaba explosión recesiva. Que miran con una cara. ¿Sabes por qué no lo llamo explosión? Porque eso tendría onda expansiva y podría pegar en la región. Y creo que no, está claro. Lo que dice el Fondo Monetario es: acá tenés la plata para que pagues, no me contagies afuera. ¿Cómo me contagias afuera? Si la plata la usás para no pagar, entonces empiezan a estar incobrables y ahí se arma un lío. Si vos acotás, está bien, como en una empresa, cuando vos decís, bueno, no le pago a los bancos, le pago a los proveedores, vos acotás, o le pago a los proveedores, le pago al banco y no le pagás al fisco, o le pago a todos. No le pagás a todos, no hay problema. Elegís a quién no pagás, pero decís, bueno, no le pago al fisco, pero le pago al banco y le pago a los proveedores. Bueno, ya el problema es el fisco. No le pago al fisco y no le pago a los bancos, pero le pago a los proveedores. Bueno, ya tenés problemas con el sistema financiero. No le pago a ninguno, tenés un lío bárbaro. Bueno, ellos dicen, bueno, queda dentro de la Argentina. Dentro de la Argentina, que el pueblo se la rebusque, porque debe haber sido la pregunta que le hizo, y bueno, rebúsquensela como pueda. Y yo lo que digo, que hay que tomar conciencia de esto, y si este diagnóstico es así, por eso es tan importante lo que hagan los radicales. Vos tenés más amigos radicales que yo casi no tengo. Quizás. Bueno, yo casi no tengo,
pero le digo a los radicales, tienen que tomar conciencia de lo que está pasando. Ustedes no pueden entrar en la misma fosa que va a entrar el PRO. Ya los acompañaron hasta la puerta del cementerio, no tienen que entrar al cementerio con ellos. Déjenlo que los amarillos colapsen solos. Vidal, Larreta, Macri, ese triángulo de oro que había, bueno, listo, ya está. Eso, dentro de un lustro, nadie se va a estar acordando de esto. Nadie se va a estar acordando, ya está, es una anécdota que terminó. Pero el Partido Radical es un partido centenario. Es una... Pero van a dejar muchas heridas si siguen, muchas heridas y muy profundas. El próximo gobierno, ya sea de transición, va a tener que tener unas políticas muy afiladas, muy globales, y tienen que ser simultáneas y muy rápidas, porque las heridas son profundas. Pero va a ser prácticamente imposible una salida incruenta sin la responsabilidad que tienen que asumir los radicales. No, seguro. La otra alternativa es Seguro. la justicia, es Bonadío. Pero bueno, que lo llame indagatoria al presidente y que tengamos un final como el de Perú, que también es posible. Pero me parece, eso está fuera de la política, eso está en el Poder Judicial. Pero me parece importante, por eso la apelación que le estamos haciendo a los radicales. En este mismo programa dijimos hace algunos meses atrás que la opción del cuaderno era avanzar sobre el gobierno, y de hecho eso fue aconteciendo, y si uno lee la resolución de Bonadío es casi su plataforma ¿viste? El tipo está diciendo, bueno, eso termina también con Macri, pero hay una alternativa anterior posible desde la política. Que es política. Claro, que es que los radicales hagan lo que tienen que hacer. Finalmente no es ni más ni menos que lo que hizo Alfonsín oportunamente, le dijo a De la Rúa, hasta Bueno, acá llegamos. en los regímenes parlamentarios eso pasa sin que sea un drama, ¿no? Claro. Le quitan el apoyo al primer ministro y bueno, están hablando de otra solución política, es más flexible. Claro. En este caso no la tenemos, pero está muy bien lo que estás planteando. Porque, ojo, acá hay un tema de responsabilidades también, Y vos estabas hablando de Bonadío y yo estaba pensando, acá Bonadío también tiene responsabilidad jurídica. Porque ¿cómo puede él justificar que no avance en la dirección de las empresas de Macri? ¿Cómo puede justificarlo? Guarda que en algún momento alguien le va a pedir cuentas sobre esa Claro, Bonadío, él podría decir que va en tracto sucesivo, él ya dijo que va a investigar 2003, 2015, por lo tanto me decía, bueno, estoy investigando todavía, no me da el tiempo físico, pero sí, no va a tener, no es que tiene el tiempo de los tiempos, inexorablemente Claro. va a llegar. Tiene que llegar. Porque es lo que dijo Uberti, ¿no? Si lo que dice Uberti, al margen de que sea mentira, ¿verdad? No tiene importancia, la verdad no es lo que está en discusión, es que según los trascendidos periodísticos, Uberti dijo que recaudaba de los corredores viales de las autopistas, la autopista más importante parece? de la Panamericana, ¿Qué te y parece? eso estaba en manos de Macri. Por lo tanto, también puede agarrar Bonadío y decir, bueno, rápidamente empecemos en el 2003 y lo cita. Pero supongamos que empiece a orejear las cartas. Bueno, hay una decisión política que es de los radicales. Y es de responsabilidad política. Sí, claro. Porque aquel es responsabilidad jurídica, pero esta es responsabilidad Sí, sí, política. claro. Sí, Que en algún momento van a pasarle la cuenta. sí, claro. ¿Mm? Claro, claro. Bonadío tiene también una de las llaves, pero estamos en el plano de lo político técnico en términos económicos, y me parece, porque ambos conversamos con nuestros colegas economistas radicales, y yo les digo que están diciendo lo mismo que lo nuestro. Nos estamos diciendo, mire, esto está terminado, lamentablemente nos equivocamos, empezamos muy mal, no fuimos capaces de rectificar y cada vez estamos peor. Pero ahora es una responsabilidad de los radicales para con la patria y la continuidad histórica de su partido. Un partido centenario, la conducción del radicalismo tiene que asumir la responsabilidad de que se termine, ¿no? Bueno, Alfonsín no lo hizo y tomó la decisión que tomó cuando lo llamó a Claro, la Rúa. claro. Bueno, lo mismo tiene que hacer Cornejo, tiene que hacer Morales, tiene que hacer Sáenz. Que el paso es el paso que dieron estos dirigentes el fin de semana
en esa convocatoria que hicieron y que, bueno, según nuestra información fue bastante importante, incluso lo llaman la Declaración de Tucumán, ¿no? Donde claramente plantean que no pueden seguir en este tipo de diseño económico. A todas luces no tienen ninguna posibilidad de éxito. No tiene ninguna posibilidad de éxito. Es un diseño simplemente para evitar que el gobierno de Macri explote y que implote. Entonces, las fuerzas nacionales, lo que tenemos que empezar es con otro diseño económico, dar vuelta a la página antes que se terminen de dilapidar la plata del fondo. Porque no es que, Pablo, vos, ministro de Economía, a los 15 días ya tenés un superávit comercial de 15, 20 mil millones de dólares, que es lo que vas a precisar. Ni vas a tener equilibrio fiscal en el primer mes. Entonces, mientras tanto, esa plata que tenés ahí te permite oxigenar. Evolucionar. Claro, obviamente que inmediatamente se va a viajar al fondo y decir, esa plata se va a ser utilizada de esta manera, pero el diseño económico es otro. Y eso nos permite transformar la implosión en un plan económico de contingencia, preparando las bases para el plan económico, el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, que será el que se le ofrecerá al pueblo argentino, y el pueblo argentino tendrá la capacidad de votar o no en las elecciones generales del año entrante. Pero mientras tanto, generás las bases. Y si esas bases las generás teniendo la plata del fondo, es superior a no tener esa plata del fondo. Así que me parece que es importante que los diálogos que tengamos con nuestros colegas radicales y de otras ideologías, incluso liberales, progresistas, bien, empecemos a tener claro esto. Si los radicales lo asumen como tal y terminan con esta alianza de gobierno, están dadas las condiciones como para que podamos dar vuelta a la página. ¿Lo ves así, Pablo? Totalmente es así. Cuanto más se demore la solución, más herida va a estar la sociedad. Porque pongamos en el tablero también eso. O sea, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo va a estar la sociedad? Y es muy fácil. Hace un año y pico atrás que nosotros decíamos que esto no tenía futuro, estaban mejor, incluso hasta pudieron ganar las elecciones. El 8 de diciembre contigo escribimos el plan económico de contingencia y dijimos, miren que esto va para ahí. Hace 90 días atrás todavía estábamos un poco mejor. Después vino la plata del fondo, la dilapidamos. Si seguimos dilapidando esto, después no hay más. Por eso entonces es importante que haya una inmediatez en las soluciones. Porque no solo eso, Guillermo, sino la herida en la sociedad, el nivel de desempleo, la posibilidad de que muchas familias no lleguen a fin de mes, no está llegando ahora, claro. Pero va a haber muchas más familias en eso, va a haber hambre, va a haber hambre. Lo que vos estás diciendo es, un cuerpo puede aguantar X cantidad de días sin comer. Pero cuantos más días aguante sin comer, más debilitado llega. Y esto es lo mismo en la economía. Cuanto más tiempo pase, más debilitado va a estar el aparato productivo. Por lo tanto, radicales a las cosas y hagan lo que tengan que hacer, terminen con esta alianza, construyamos un gobierno de transición, que el programa económico de contingencia para ese gobierno de transición está razonablemente diseñado. Pablo, quizás la semana que viene sobre esto tengamos que hablar, sobre el plan económico de contingencia. ¿Te parece? Empezamos a esbozar algunas cosas. Perfecto. ¿Te parece bien? Muy bien. Y los que quieran tener algún adelanto de esto, leen el 8 de diciembre en Infobae, una nota firmada por Carboneto, por Chaliú y por Moveno, programa económico de contingencia. Lo escribimos hacía 40 días que Cambiemos acababa de ganar las elecciones de octubre, pero dijimos, esto está muy mal diseñado, esto termina muy mal. Acá estamos.
Nos vemos la próxima, gracias.